Somos tus hijos, Señor, y venimos a adorarte. Canta con nosotros. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú, nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Aleluya. Somos tus hijos, Señor. Díselo otra vez. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. Vamos, dilo, de toda lengua. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios, tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Aleluya. Vamos a decir una vez más, cántalo con nosotros. Somos tus hijos, dilo. Somos tus hijos y hoy venimos.
Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Vamos, dile. Una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz, venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón, díselo a él, lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. A gritar con alegría al Señor. Somos su pueblo, somos sus hijos y vamos a adorarle. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Padre Celestial. Somos la familia del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Buenos días, amada Iglesia, te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana que nos ha regalado nuestro amado Señor para poder meditar nuevamente juntos como Iglesia
en su bendita palabra que nos da vida, que nos transforma cuando obedecemos lo que Él nos ha mandado, principalmente que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, que nuestra vida sea en adoración, en un sacrificio agradable, santo. Ese es nuestro verdadero culto, haciéndolo con entendimiento, que todo el tiempo estamos delante de su presencia y que nuestra vida debe serle agradable en todos los aspectos. Como cantábamos, que somos tus hijos y hemos venido a adorarte, a honrarte, Señor. Por eso, en este día, ya septiembre, ¿no? 5 de septiembre de 2021, gracias a la misericordia del Señor, estamos aún con vida, a pesar de todo lo que está sucediendo, de esta pandemia, a pesar de las dificultades, el Señor siempre estuvo y estará junto a nosotros, a sus hijos, que le amamos, le tememos y queremos agradarle en todo. En esta mañana quiero compartirles un tema de importancia, que es el tema 31 ya de nuestra serie, que va a ir finalizando en este mes, y se titula ¿Cristianos supersticiosos? Es una pregunta que te hago. ¿Puede ser un cristiano supersticioso? Y ahora vamos a ver lo que siempre digo, lo importante para el cristiano es lo que dice Dios. Cómo nos habla Dios a través de la Biblia, que es su palabra, y de la comunión íntima que nosotros le buscamos cada día, que queremos estar en su presencia cada día, y es donde allí el Señor en la intimidad de su presencia nos habla, nos transforma, nos convierte el alma, porque solamente su palabra puede convertir el alma del ser humano. Podemos predicarle a nuestros familiares montones de veces y no van a entender, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la convicción de pecado, la transformación y da el genuino arrepentimiento. Por eso es importante que siempre, cuando escuchamos la palabra, tener dispuesto nuestro corazón y no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron el pueblo de Israel ante la palabra de Dios, sino que la escuchemos con disposición de cambio, siempre dispuesto a cambiar, porque siempre nos falta cambiar. No somos perfectos, porque nos dice su palabra en Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso vamos a ver este tema de importancia, y lo primero que tenemos que saber es qué es la palabra, la palabra superstición. Es un término teológico, aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia. Su concepto sí se encuentra. Este mal nace como consecuencia de poseer un escaso conocimiento o una baja percepción de la persona de Dios, de los atributos de Dios y su palabra. Pero vemos algo así en el primer libro del profeta Samuel. Si me querés acompañar a Primera de Samuel, vamos a leer el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Si tenés ahí la Biblia, ya pronto vamos a estar reuniéndonos ya presencialmente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a estar reuniéndonos presencialmente. Voy a estar informándoles a cada uno personalmente, por privado, y vamos a tener, como decíamos siempre, y les digo, respetar el protocolo y todas
las medidas de seguridad. Porque aquí en Argentina parece que ya no hubiera pandemia, pero en todos los lugares del mundo, en Europa, en otros lugares de Latinoamérica, otra vez se volvieron a cerrar las fronteras. Pero bueno, acá se manejan diferente, pero nosotros debemos respetar, ¿no?, a nuestro prójimo, demostrándole amor. ¿Y cómo lo hacemos? Respetando las medidas de seguridad, usando el tapaboca, guardando el distanciamiento social preventivo. Como cristianos debemos dar el ejemplo, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer el primer versículo. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Estas personas imaginaron que no tener el arca del pacto de Dios causó la derrota. Pregunta: ¿castiga a Dios por eso? Te hago otra pregunta: ¿no actuaron estos hombres con superstición? ¿Usaron el arca según su parecer, sin la palabra que Dios le había dado a ellos? ¿Sí? No obedecían a Dios, a lo que Dios les mandaba, de que sigan en su palabra. Por eso, ¿qué es la superstición? La superstición es asignar poder a una creencia o práctica sin que las Escrituras revelen que dicha creencia o práctica es aceptable delante de Dios. Esto sucede cuando la guía es nuestros propios pensamientos, nuestro ego, nuestro egoísmo, y no Dios. Dejar de lado el consejo de Dios y la guía del Espíritu Santo. Por eso los israelitas actuaron de acuerdo a su pensamiento, mezclándolo con ideas de lo santo y lo divino. Es cierto que nadie puede servir a Dios o hacer su voluntad sin usar el juicio, ¿no? Pero una cosa es usar nuestro juicio guiado por el Espíritu Santo y la palabra, y otra muy distinta es tomar las cosas de Dios según nuestras perspectivas y nuestro punto personal. Por eso vemos que lo primero es adoración, hacerlo según Dios. Y lo segundo es superstición. Cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra, ya es superstición. Siempre debemos guiarnos por la palabra de Dios y no por lo que pensamos nosotros de la palabra o nos parece a nosotros que interpretamos lo que dice en la palabra. Pero vemos que la superstición los guió a los israelitas. Y no solamente esta que vemos en 1 Samuel, sino muchas. Y seguimos: y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Y el pueblo tenía 2 sacerdotes impíos, y el arca, Dios nunca había mandado que llevaran el arca a la batalla. Dios no lo había dicho, y mucho menos había prometido protección de esa manera. ¿A quién se le ocurrió llevar a estos supersticiosos sacerdotes? Dios mismo había escogido el lugar para el arca, y no era justamente el campo de batalla. Sin embargo, pensaron: si la llevamos al combate, Dios vendrá tras su arca y nos salvará.
Y vemos, amada iglesia, que tomaron el arca como amuleto, de la misma manera que hoy, por ejemplo, se usa un crucifijo. Pensando que eso nos va a proteger, ¿no? Un crucifijo. Pregunta, ¿cuál era la manera correcta de recibir la protección de Dios? Y nos dice que el profeta Samuel habló a toda la casa de Dios, a toda la casa de Israel, perdón. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Esto está en 1 Samuel 7:3. ¿Qué le había dicho Dios a su pueblo? Que se vuelvan de todo corazón y que quitaran todas esas cosas supersticiosas e ídolos de otras naciones y que dirijan su corazón al Señor y que solo lo sirvan a Él. El primer mandamiento. Y que Él los libraría de la mano de los filisteos. Por eso, amada iglesia, las cosas de Dios deben ser usadas como Él manda y no de la manera supersticiosa que nosotros creamos y darle poder a objetos, un poder que no tienen. Por ejemplo, una Biblia en un mueble llena de polvo. Asistir a la iglesia de vez en cuando o decir yo declaro no trae el favor de Dios si nosotros no buscamos de Dios, si no escudriñamos en su palabra, si no estamos en comunión con los santos, si Dios no oye nuestras oraciones, si no estamos en obediencia a su palabra. Dios oye y está atento a la oración de los que le aman de verdad, quienes dejan la vida de pecado y el mundo para vivir vidas santas. Porque los que nos aparta de Dios es el pecado. Y cuando Él, el Señor, se aparta, ni el arca del pacto soluciona el problema, cuando ya nos deja a nuestra buena aventura. El origen de la superstición nace cuando las verdades divinas son recibidas y aplicadas por un corazón no regenerado. Es decir, se otorga valor o poder sobrenatural a aquellas cosas que no tienen ningún poder. Eso sucede por culpa de una mente carnal, animal y diabólica. La Biblia llama a la superstición idolatría. Un idólatra imagina que Dios se agrada de lo que le agrada a él mismo, ¿sí? Por eso dice el versículo que leímos de 1 Samuel 4:3. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros. Estos hombres hicieron una mala interpretación de la bondad divina y pensaron, si nos agrada a nosotros, tiene que agradarle a Dios. Y eso, ¿dónde lo dice en la Escritura? La superstición nace de una incorrecta interpretación de la persona de Dios, como decíamos, y su mundo creado. Es una idea religiosa sin apoyo bíblico. En el pasaje que hemos estudiado, el arca fue capturada por los filisteos, quienes sufrieron gran mortandad. Y ellos mismos decidieron devolverla a Israel y consultaron sus sabios para eso. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo hemos de enviar a su lugar.
Y dice, harán pues semejanza de sus tumores y semejanza de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. 1 Samuel 6, del 2 al 5. De nuevo vemos la imaginación dictando cómo obtener el agrado de Dios. Pero una imaginación que no se deja moldear por la Biblia traerá consecuencias desastrosas y destructivas. El cristiano debe entender que aunque Dios se complace en la creatividad cuando se trata de adorarlo y servirlo, Él ha establecido la manera para hacerlo en su palabra, y la superstición entonces es un mal uso de nuestra imaginación. Por eso debemos combatir cada día en no entrar en la superstición y debemos vivir bajo la palabra del Señor. Debemos entender que es idolatría, porque anteponemos nuestros pensamientos a los pensamientos perfectos de Dios. Es quitar a Dios de nuestro corazón. Por ejemplo, muchas personas que se dicen cristianas siguen consultando al horóscopo y a los signos del zodíaco. Y debemos entender que el propósito de un horóscopo es comprender mejor el carácter de una persona y supuestamente predecir el futuro. La creencia básica de la astrología es que los planetas y las estrellas ejercen una influencia sobre nuestras vidas, y aquellos con conocimiento especial, los agoreros, los astrólogos, pueden predecir los acontecimientos en la vida de una persona. Todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Es penoso que los diarios, las revistas más importantes, tienen una columna especial del horóscopo. Y aún más angustiante que muchos cristianos leen preocupados qué acontecimientos les va a pasar en ese día según el horóscopo o los signos. Y la Biblia prohíbe expresadamente la adivinación, la brujería y las artes ocultas. Vamos a Deuteronomios capítulo 18, del 10 al 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Y nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El pueblo de Dios debe prestar atención solo a Dios. Y el versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cualquier otra fuente de orientación, información o revelación debe ser rechazada rotundamente. Así que si estás pecando de esta abominación para el Señor, arrepentite de tu pecado y no lo hagas más. La Biblia señala a Jesucristo como el único camino a Dios. Es en el único nombre que hallamos salvación, y es el autor y consumador de nuestra fe, y nuestra confianza debe estar puesta en Dios.
y sabemos que Él dirigirá nuestras vidas en su voluntad, que es agradable, que es buena y es perfecta para nuestras vidas. Al estar consultando estas cosas, estamos desconfiando de la perfecta voluntad de Dios, amada iglesia. Proverbios 3, versículos 5 al 7 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amada iglesia, la fe en cualquier cosa que no sea Dios está fuera de lugar. Vemos que la astrología, el tarot, el horóscopo, se opone a la verdad bíblica, a la enseñanza bíblica. Lo vemos en muchas formas, en varios aspectos, pero vamos a ver dos formas. ¿Sí? Primero, defiende la fe en algo distinto de Dios. Es una forma de adivinación, no podemos determinar la voluntad de Dios para nuestra vida a través de los horóscopos. Como cristianos debemos nosotros depender de Dios, de nuestra comunión con Dios y leer su palabra. ¿Para qué? Para obtener sabiduría y la guía para vivir nuestras vidas conforme a su palabra. Consultar un horóscopo es una violación de los medios de comunicación de Dios para con sus hijos. Los horóscopos deben ser rechazados por los cristianos. ¿Sí? No podemos estar en esas cosas como cristianos, porque es contrario a lo que nos manda el Señor en su palabra, de depender totalmente de Él. Además, estamos consultando a demonios, a Satanás mismo, cuando hacemos esas cosas. Y dentro del mundo evangélico hay cantidades de supersticiones. Llevamos en nosotros, desde que salimos del Edén, una sensación permanente de pérdida de control frente a la vida y las circunstancias, ¿sí? La superstición es una forma de librarnos supuestamente de esa angustia, aunque sea pobremente, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, que hay mucho, pero mucho supersticioso entre el mundo evangelástico o evangélico. No me refiero solamente al que, a pesar de ir a la iglesia y entender los conceptos básicos del cristianismo y de la fe, sigue evitando, por ejemplo, los dichos del mundo, ¿no? Las supersticiones del mundo, que evita pasar por debajo de una escalera o toca madera cuando le tiene miedo de algo. Pero me quiero referir a supersticiones dentro de cosas propias de la cultura evangélica. Cosas con apariencia de espiritualidad que en realidad están cumpliendo una función supersticiosa. No solo es supersticioso el que compra un supuesto aceite ungido de Jerusalén a un telepredicador, ¿no?, sino que también es supersticioso el que se siente capaz de no ir a un domingo al culto, el que se siente culpable si no diezma, el que no quiere escuchar cierta clase de música mundana, porque cree todo eso le traerá maldición, ¿no?
Ahí vemos la ignorancia. Como decíamos y enseñamos siempre, como enseño, debemos regirnos bajo los principios bíblicos de que todo me es lícito, más todo me edifica, todo me es lícito, más todo me conviene, ¿no? Cuando algo malo sucede, por ejemplo, como le sucede a todo el mundo, lo achaca a la maldición por su mal comportamiento, ¿no? También se dice, ¿no? De cuando hay algún acontecimiento malo, ¿no? No, porque estás en pecado, te enfermas y estás en pecado. Esas son supersticiones. Muchos evangélicos suelen amenazar con esa maldición que sobrevendrá, con ese infierno que se sufrirá cuando no se afirme o se haga aquello que a ellos les resulta aceptable, conocido o cómodo, ¿no? Estas supersticiones de iglesia son muy permeables a las diferencias culturales. Así, por ejemplo, llevar una falda un poco corta puede ser motivo de maldición en ciertas comunidades, pero en otra iglesia de otro lugar del mundo es algo que pasa completamente inadvertido. Hay una diferencia entre la moral y la superstición, y es la recompensa, ¿no? El que actúa por principios morales ya tiene su recompensa, sin embargo, la delgada línea se separa al moralista del supersticioso. No es fácil de ver, ¿no? El supersticioso no quiere sentirse bien consigo mismo, sino que necesita saber que Dios se siente bien con él. Necesita tener el control. La moral cristiana, con sus problemas y sus bondades, no surge con ese afán controlador, sino que actúa por otros. Cauces son mucho más privados. Muchísimos no se dan cuenta de que no están actuando a menudo por moral, sino por superstición y guardar las apariencias. Al final, el supersticioso siempre acaba sintiéndose atrapado en un sistema y normas que no tiene por qué comprender, pero que debe acatar. Y no es consciente de que no adora a Dios, al único Dios soberano y amoroso, sino crean un Dios mandón, rencoroso y manipulador, nada que ver a nuestro Dios que es misericordia, amor. En realidad no se da cuenta de que no quiere adorarlo, sino controlarlo. Quiere que Dios responda a sus acciones. Las personas supersticiosas demandan a Dios, ¿no? Que es imposible darle órdenes a Dios. Por eso es tremendo estas cosas. Dios para estas personas está obligado a bendecirlos. Está lleno de estas personas, predicadores, que enseñan a ordenarle a Dios, ¿no? O amenazan a los que lo siguen, sino diezman, que están en maldición. Tremendo. Y esto lo vemos de día a día dentro de las congregaciones. Parece piedad, ¿no? Pero es superstición. Es esclavitud y soberbia, y quien lo enseña es doble esclavo de esta trampa, de esos que manipulan con el dinero. Y estas cosas son condenadas por Dios. Hay muchos tipos de supersticiones en el mundo que van desde pareciera benigno o inocente, ¿no? No caminar, como decíamos, debajo de la escalera, a las prácticas ya ocultistas de astrología, magia negra, adivinación, vudú, brujería, y aquellos que practican, como decíamos, la astrología. Deuteronomio, si me querés acompañar, 4:19 nos dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas.
porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Tremendo. Más claro. Y Segunda de Reyes 21:6 nos dice, habla del rey Manasés, que hizo este rey lo malo ante los ojos de Dios, porque dice que pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Impulsaba a otros. Esto es lo que sucede con aquellos que hacen lo malo, que impulsan a los demás a seguir sus malas acciones, ¿no? Aquellos que hacen estas cosas impulsan a los demás a seguir las malas cosas que ellos hacen. En Isaías 2:6 nos dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Y vemos que todos los que practican la idolatría, la brujería, estas prácticas, son condenados por Dios y no entrarán al reino de los cielos. En Apocalipsis 21:27 nos dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos tipos de prácticas, amada iglesia, son extremadamente peligrosas porque abren la mente de los practicantes a la influencia de el mismísimo Satanás, ¿sí? Primera de Pedro 5:8 nos dice y nos advierte, porque debemos ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros, haciendo estas cosas, le estamos dando de comer al diablo y le estamos dando oportunidad de darnos el zarpazo, porque su comida predilecta es los cristianos genuinos. Debemos obtener nuestra fe no de objetos o rituales de origen humano, sino de Dios mismo, del único Dios y verdadero que da la vida eterna. Por eso, como dice Colosenses capítulo 2, del 8 al 10, amada iglesia, dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuánto dicen amén? Practicar estas abominaciones es retroceder del santo llamamiento del Señor, que nos llamó a ser apartados del mundo, santos para Él, para servirle. Y hay ejemplos en la palabra de personas que practicaban estas cosas, estas abominaciones que son delante de Dios, convertirse de sus malos caminos y depender totalmente de Cristo. Vemos un ejemplo en Hechos 19:19. Dice, por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropa de Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos, y al hacerlo sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Le decían a los espíritus, por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran 7 hijos de un tal Exeba, sumo sacerdote. Pero una vez un espíritu maligno le dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre
del Señor Jesucristo, y muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50.000 monedas de plata. El mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y la gente creía. Qué tremenda obra y el cambio, ¿no?, que veíamos genuino en las personas que practicaban estas cosas. La adivinación, el ocultismo, la brujería. Y cómo el Señor transformó sus corazones por el poder de la predicación de la palabra y los milagros que sucedían por medio de los apóstoles, ¿no? Y también vemos un caso en Hechos 16, ¿sí? Del 16 al 21. Hechos 16, del 16 al 21. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando: esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Le están diciendo cómo se pueden salvar. Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había fumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades le dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. Vemos, amada iglesia, que todo lo que estas personas hacen, estas abominaciones como los signos, el horóscopo, el tarot, es de Satanás mismo, que quiere cautivar a las personas, y aquellos que todavía no conocen a Cristo lo quieren retener, pero aquellos que son cristianos los quieren volver a esclavitud nuevamente. Por eso, amada iglesia, nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ya nuestros principios y nuestra vida debe estar regida bajo los principios del reino de los cielos, y no debemos practicar estas cosas por más simples e inocentes que parezcan, porque dentro de todo esto hay una estrategia satánica para apartar el oído de la verdad. Por eso seamos sensatos, prudentes y, como decíamos, velemos y oremos, porque Satanás está como león rugiente. Por eso no estemos a dos puntas. Voy un rato a la iglesia y después voy a consultar al tarot, a la revista de los signos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Debemos depender solamente de nuestro amado Señor y Salvador. Solamente a Él debemos adorarlo, solamente a Él debemos consultarle todas las cosas y depender totalmente de Él. Debemos confiar totalmente nuestras vidas en Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez nos has hablado, has abierto nuestro entendimiento a tu palabra, y te rogamos que siga obrando en nuestros corazones para que no cometamos tales pecados que tú aborreces, Señor, porque tú aborreces al pecado, Señor, y nos pides toda nuestra vida que dependamos totalmente de ti, que consultemos contigo, porque a través de Cristo tenemos todas las cosas y tenemos la libertad de entrar a tu presencia para pedirte todas las cosas, y conforme a tu voluntad tú vas a obrar
para nuestro bien, porque todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Señor, te ruego que tú bendiga a las familias que están oyendo de la congregación y a todos nuestros hermanos que están oyendo de otros lados, que si han cometido estos pecados, Señor, se arrepientan en esta mañana y en el nombre de Jesús se vuelvan de sus malos caminos, como vemos los ejemplos de nuestros hermanos en la palabra, que tiraron todos esos libros, que ya no consultaban con brujos, con agoreros, sino que realmente dependían de ti e iban a tu presencia cada día y derramaban su corazón delante de ti. Señor, te decimos como aquel publicano que decía, sé propicio a mi pecador, porque necesitamos, Señor, cada día de tu guía, cada día de tu amor, cada día de tu gracia, y aumenta nuestra fe en estos tiempos de gran apostasía, Señor, porque muchos se han apartado de la verdad, oyendo espíritus engañadores y estas personas que son usadas por Satanás para desviar a tus hijos, Señor. Que permanezcamos firmes en la fe sin fluctuar a que tú vengas a buscar a tu iglesia. Pero como la pregunta que tú has hecho, Señor, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? La fe verdadera que está fundamentada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que en mí, Señor, que en mis hermanos, que en mi esposa, en mis hijos, halles esa fe que solamente tu Espíritu Santo pone en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos. Amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos muy pronto. Abrazos y paz del Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Dile a él, te bajaron de esa cruz, para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no. Por eso yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Todas las mujeres, díganle a Jesús, Jesucristo,
esperanza en mi ser, hice más de mis temores con tu amor. Todos los varones, sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Todos juntos digámosle, te bajaron de esa cruz y se hicieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Solo las voces. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo es en mí,